Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos empezando con otro tema que es otro origen del hombre, pero según el marco bíblico y interpretando el marco bíblico por medio de parámetros de una cultura no occidental. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuáles son las diferentes maneras entonces de implementar un marco bíblico? El marco bíblico puede ser entendido por medio de una perspectiva de cultura occidental o de no occidental. Y hemos notado, como en el principio de la serie sobre cultura, que hay 21 diferencias entre las diferentes culturas occidentales y no occidentales. Cómo entender el mundo, de cómo percibir el mundo, cómo procesar los datos del mundo. Y hay una diferencia. Como el marco bíblico es lo que han sido establecido como la fuente de conocimiento confiable, tenemos que también mantener la cultura, lo que produjo el marco bíblico, que es la cultura no occidental hebrea, y su forma de pensar, su forma de procesar la información y entender el mundo. Y eso es lo que vamos a repasar, es algunos de las características, tendencias de una cultura, la cultura no occidental en su forma de entender el mundo. Y lo que esta serie ha sido basado en una cita o de un científico, biólogo, Stephen Jay Gould, en lo que yo no entendía cómo discernir las diferentes diferencias entre científicos, porque parece que hay un rango de interpretaciones de diferentes científicos hasta que hay casi 5 o 6 diferentes modelos científicos para interpretar como los orígenes. Entonces yo no estaba equipado para poder entender cómo discernir entre los diferentes modelos. Hasta que leí un artículo publicado por Stephen Jay Gould, y en su artículo él decía, primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. Él está diciendo que no todas las personas razonables entienden, perciben o procesan igual. Entonces las evidencias no nos llegan. Nosotros llegamos a entender las evidencias por medio de interpretarlas, entenderlo por medio de una perspectiva. Y él luego dice que hay 4 factores lo que influye en el proceso de entender. Uno es la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces aquí es un científico que está reconociendo que en el proceso de estudiar, de mirar, observar el mundo, que hay influencias en lo que no podemos deshacernos, no podemos dejar atrás y mirar porque estamos haciendo ciencia, hacerlo de una manera neutral, mientras que en todo lo demás de la vida nosotros implementamos entonces un grid, un patrón que está hecho por los 4 factores, pero él dice no, los 4 factores entran en todo lo que hacemos, aún hasta en la ciencia misma. Entonces tenemos inquietudes. ¿Qué quiere decir? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por dónde voy? Es varias preguntas, inquietudes importantes lo que tenemos, pero como no tenemos tiempo para ser expertos en todas áreas o ni un experto como yo en ninguna, pero invitamos a un experto para venir y estudiar los datos. Y luego el experto nos da sus conclusiones. ¿Qué quieren decir? Entonces, el proceso, ahora lo que entiendo, yo pensaba antes que era como input-output, que era la evidencia acá y la conclusión es neutral.
pero entiendo de dónde vienen los diferentes modelos científicos. Es por medio de las influencias de los 4 factores de Stephen Jay Gould en el proceso de interpretar el mundo, entender el mundo. Porque aquí son los lentes, y los lentes no son solamente algo para ayudar a enfocar, pero los lentes aplican también los 4 factores. Y los 4 factores influyen en la interpretación. Por eso los rayos ya están coloridos, porque ya está dando color a la interpretación. Entonces la interpretación está colorida. ¿Por qué? Porque esa es una persona. Una persona que tiene personalidad, que tiene los 4 factores que le han formado para ser quien es. Esta persona puede ser científico, o puede ser filosófica, o puede ser en cualquier rama de estudio. Tiene que aplicar los 4 factores. Va a influir en nuestra forma de practicar, de entender el mundo. Entonces aquí está la serie. Lo que estamos formando es en base de entender que nosotros pensamos de maneras distintas. Y me llegó hasta la experiencia de poder haber vivido y dictado materias en otra cultura por varios años. Entonces doy gracias de verdad a mis estudiantes de lo que me han intentado entenderme, pero yo tenía que ajustar a su cultura para comunicar y para tratar de dictar una materia en la forma lo que fue entendible para ellos, porque viniendo de otra cultura tienen diferente manera de procesar, de entender y aprender. Entonces ese es Stephen Jay Gould, científico, biólogo. Lo que está diciendo, hay 4 factores. Y los 4 factores en lo que él menciona, hemos hecho un diagrama de una casa para seguir su pensamiento. Es que abajo es la cultura. La cultura es lo que influye en los procesos básicos en lo que aprendemos, de cómo procesar información, cómo entendemos el mundo. Entonces hay las creencias básicas, hay varias cosas que entran bajo el cimiento. En el cimiento, entonces ya tenemos que escoger. Número 1, escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. ¿De dónde conseguimos conocimiento? En lo que podemos confiar. Y entonces aquí está la fuente escogida, pero la fuente escogida está influida por la cultura, por lo que nuestra tendencia de escoger de qué tipo de fuente. Eso es lo que vamos a ver en el próximo minuto, es en las diferentes fuentes. Los prejuicios, en lo que él menciona, los prejuicios son prejuzgar. Para poder juzgar tenemos que tener un parámetro, tenemos que tener un marco de un esquema mental para procesar y juzgar lo que estamos mirando. Entonces los prejuicios son las creencias básicas que son parte de la metafísica, en lo que nuestra creencia sobre la realidad, qué es real, de Dios, es real o no, hay poderes, hay milagros, hay demonios, hay la mente, o hay cosas físicas. Entonces decidimos. Aquí en la fuente luego responde a las creencias básicas. ¿Qué es la realidad? ¿De qué consiste la realidad? Creencias básicas, los prejuicios. Y luego tenemos los métodos de cómo implementar las ideas, las creencias. Esas son teorías. Teorías, ¿se acuerdan que teoría es una manera, viene de griego, teorín, que quiere decir un espectador, espectadora, lo que está observando. Pero para observar hay que tener un esquema mental de cómo observar, de cómo catalogar lo que estamos observando. Y entonces esa es teoría, para observar con un esquema mental ya hecho. Entonces esas serían las creencias básicas y la fuente de conocimiento confiable. Y luego, poniendo en la práctica
hacemos un modelo de lo que en base de nuestras creencias básicas, nuestra teoría. Formamos un modelo de la realidad. Ese modelo puede ser un modelo político, puede ser religioso, puede ser económico. En este caso estamos armando un modelo científico. Y el modelo científico produce un hábito de cómo entender el mundo por hábito. Entonces ese va repitiendo entonces la misma interpretación. Un estándar está establecido, forma un hábito. Entonces, esos son los 4 factores mencionados por Stephen Jay Gould que influyen en el proceso de entender el mundo, de estudiar el mundo, de poder elegir a qué estudiar, de cómo observar el mundo y percibir el mundo y luego concluir qué quiere decirnos los datos del mundo en lo que ya vienen o vuelven a ser hechos o evidencias en lo que proponemos para apoyar el modelo en lo que somos parte de. Entonces aquí está la casa y la forma de cómo fluye el pensamiento. La casa no occidental. ¿Qué quiere decir? Estamos en el punto 0, que es la cultura. La cultura influye en la manera de pensar. Estamos levantando la casa y cómo influye entonces la cultura. Hemos seleccionado nomás 3 de los 21 diferencias notado en la otra serie de cultura y de no occidental, el pensamiento no occidental tiene tendencia de dominios universales de creador y creado, y que hay movimiento entre los dos, que no son de diferentes dominios o diferentes mundos, pero son de diferentes esencias, que entonces el creador es lo que creó todo lo demás. El creador tiene acceso a su creación y la creación tiene acceso a su creador. Tenía en el principio, como fue hecho. Y ahora eso es muy diferente del pensamiento occidental, en lo que yo había sido formado. En el pensamiento de los dominios universales es natural y sobrenatural. Y con barras entre los dos mundos. Son 2 mundos, entonces quiere decir que durante la semana podemos trabajar en el mundo natural y los domingos que vamos al mundo sobrenatural. Mantenemos una división entre los dominios, pero en este pensamiento no occidental no hay un mundo natural. Hay un mundo físico, pero no natural. No si quiere decir que no hay sobrenatural o influencia en el mundo natural. No, ellos no creen así. Creen en lo creador y lo creado. Y eso nos lleva al segundo punto, es la materia y espíritu. En el mundo occidental está muy dividido y la materia es dominante y el espíritu es muy débil. El espíritu para algunos ni existe y para otros es una parte de la vida, pero afuera del trabajo y en los domingos, mientras que en lo no occidental primero es espíritu. El espíritu es dominante y su mundo está dominado por la influencia del espíritu aún sobre el mundo material, el mundo físico. Y por eso, como he mencionado antes, es que en muchos de la gente rurales, de lugares rurales, antes de emprender algo o hacer algo, siempre buscan permiso del espíritu o el poder que está sobre el bosque, el río, la tierra o lo que sea. Entonces siempre tienen en su pensamiento la dimensión espiritual es primero y luego es el mundo material, pero los dos no son diferentes mundos, son una área o un mundo unificado, pero uno puede influenciar el otro. Entonces ese es un dominio unificado. Sistema operativo universal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema cerrado quiere decir que siempre funciona bajo las leyes naturales y no puede haber influencia nunca de un poder sobrenatural.
Entonces ese es sistema cerrado, y la ciencia moderna se basa en sistema cerrado, que no hay influencias ninguna, genes no entran, por eso se puede extrapolar hacia atrás billones de años adelante con los procesos de hoy, porque nunca han cambiado los procesos naturales siempre han sido produciendo efectos naturales desde el principio. Entonces ese sistema cerrado, pero los no occidentales tienen sistema abierto por la influencia de los espíritus, influencia del creador, influencias. Entonces su mundo está un mundo abierto, que quiere decir que no se puede entonces predecir el pasado en base de hoy, porque pueden cambiar, o el futuro. Los procesos no son procesos naturales, son procesos comunes que pueden ser cambiados por el creador o por los espíritus que tengan el poder para hacerlo. Entonces, sistema abierto o sistema cerrado es una diferencia bien importante para entender entre las dos culturas. Autoridad externa, ese es otro. Los no occidentales tienen una autoridad que no está, su locus de autoridad no está interna, es externa, siempre buscando permiso, o siempre buscando el conocimiento confiable por medio de una fuente externa de ellos, mientras que los occidentales, nosotros estamos cultivados para tener una fuente interna de autoridad, que ya salgando del colegio ya estamos formados para tomar decisiones propias, para no tener que consultar. Ya somos ya adultos responsables y lanzando para nuestra carrera de estudio, de trabajo. Entonces esa es la forma muy distinta y diferente, porque los occidentales, nosotros sentimos responsable por nuestro futuro, sentimos que tenemos que pelear, tenemos que hacer una fuerza para poder seguir adelante, mientras que la autoridad externa es siempre confiando en la autoridad externa para proveer, para permiso, para bendecir, entonces su éxito depende de su devoción a su autoridad externa. Y eso es un poco diferente entre las dos culturas, la occidental y no occidental, pero es importante entender que las no occidentales tienen autoridad externa de ellos, entonces siempre quieren buscar su conocimiento confiable de una fuente externa, no interna como nosotros. Aquí son las 4 fuentes de conocimiento confiable reconocido por los diferentes departamentos de filosofía. Uno es conocimiento de la fuente intuitiva, que quiere decir que es una fuente de siento. Yo siento que es verdad, es mi intuición. No puedo probarlo, no es llegado por medio de razón lógica, pero es que siento. Eso es verdad, eso es lo que deberíamos hacer. Esa es la intuición. La segunda es conocimiento de la fuente autoritaria. ¿Qué quiere decir? Ese es de autoridad externa. No es dentro de mí de intuición, es externo. Es de una fuente de autoridad que sea entonces en la comunidad. Puede ser un líder de la comunidad, puede ser líder de la familia, puede ser un Dios, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa, pero es algo externo. Número 3 es conocimiento de la fuente lógica.
Ese entonces está arriba. Entonces dependemos en la lógica humana para llevarnos al conocimiento confiable. Y número 4 es la otra fuente, es la fuente empírica. La fuente empírica quiere decir por los sentidos, 5 sentidos, por medio de la observación. Ese sería lo más confiable para ellos. Entonces, entre las 4 diferentes fuentes, un no occidental sería tendencia hacia el número 2, conocimiento de la fuente autoritaria, porque esa es fuente externa de conocimiento. Entonces ya estamos con el cimiento, que es el punto 0, es la cultura. La influencia de la cultura influye para escoger una fuente que es fuente de conocimiento confiable, que sería externa. Entonces, en este caso, estamos construyendo una casa en base de una fuente externa de conocimiento, y es de Dios, y la fuente es Dios y su revelación especial y general. Lo que ha sido especial sería entonces los escritos, lo que tenemos hoy, y general sería lo que fue creado. Entonces, fuente de conocimiento confiable escogida sería la fuente autoritaria, Dios revelado por revelación general y especial. Quiere decir, en un sistema abierto puede tener revelación, puede tener que Dios está comunicando con su creación. Entonces puede tener revelación. En un sistema cerrado, en lo que muchos de los modelos científicos son sistemas cerrados, no puede tener revelación porque este es sistema cerrado. La tierra, la cultura es no occidental, con creador, creado, espíritu, materia, y sistema abierto no predecible. Entonces, esos son los factores. Lo que Stephen Jay Gould había mencionado. Uno es la cultura y número 2 son los prejuicios. Entonces tenemos la cultura abajo y estamos entrando en el área de los prejuicios. Aquí está la casa. De nuevo, revisándola de la cultura, los prejuicios, teorías y hábitos. Los 4 factores que influyen en nuestra forma de ver el mundo, percibir el mundo. Entonces, es la base para entender de principio sobre el origen del hombre, pero de una perspectiva no occidental, y de una autoridad externa a ellos, sería su Dios, registrado por medio de sus sagradas escrituras. Entonces ese sería el marco bíblico. Hay muchas diferencias entre culturas para entender, y hay muchos en la cultura occidental que ha implementado el marco bíblico para entender los orígenes, el origen de la humanidad, pero normalmente se implementa en su propia cultura interpretando el marco bíblico. Lo que estoy tratando de hacer es quedar fiel a las ideas y el pensamiento de la cultura original, en lo que el marco bíblico fue entonces registrado por una cultura no occidental, hebrea, y fue la destinada hacia la cultura también no occidental para ser entendido. Y hay mucha confusión entre las diferentes interpretaciones a veces, porque es sin reconocer las diferencias culturales en la intención original de los autores y lectores. Gracias, estamos recién empezando con el tema de origen de la humanidad, origen del hombre. Somos Tim y Holly Nikis. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por correo electrónico thn.academia@gmail.com. Gracias por acompañarme. Espero verlos en las próximas conferencias. Hasta luego.